Bueno, desde temprano comentamos con ustedes el resultado preliminar de la elección en El Salvador, donde el hoy presidente, candidato a la reelección, Nayib Bukele, pues arrasó con más de 85% de los votos. Y vamos a platicar al respecto con Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa. Hola Pascal, primero muchas gracias por tu invitación. Ante todo, gracias también a ti por tomar la llamada, estimado Carlos. Pues la situación del Salvador, ¿cómo lo diré? Yo creo que deja muchas personas perplejas, porque por un lado sí se ha notado pues el desmantelamiento de instituciones, de equilibrios de poder, de cómo ha concentrado funciones el presidente Nayib Bukele en algo que pues comienza a ser eh, sintomático en toda nuestra América Latina. Es una cosa que vemos en México, que lo vemos en muchos otros países, pero por otro lado, el presidente salvadoreño parece tener respuestas ante una cosa que preocupa mucho a los latinoamericanos en general, que es la inseguridad en sus calles. ¿Cómo compaginar estas dos cosas para tejer una historia con datos de interés público, datos periodísticos respecto a lo que está pasando en El Salvador, Carlos? Mira, es una pregunta muy compleja la que has hecho, Pascal. Em, Tal vez se puede ilustrar eh, describiendo la jornada de ayer. Ayer los salvadoreños fuimos a votar bajo un régimen de excepción. Llevamos 2 años bajo régimen de excepción que ha cancelado nuestros derechos, que ha llevado a la detención de 75.000 personas sin derecho a debidos procesos y sin detenciones con orden judicial, al libre albedrío de policías que sospechan que tienen algún vínculo con pandilleros o que simplemente pueden decir que sospecharon por la razón que quieran. Hay detenidos porque en los partes policiales el agente dijo que vio nervioso a alguien y le pareció que eso era suficiente indicio de que se trataba de un pandillero y esa persona probablemente no volverá a ver la luz en un año, mientras se procesan estos 75.000 nuevos detenidos. En esas condiciones fuimos a votar ayer los salvadoreños. Tú hablabas de 85% de votación a favor del presidente Bukele. Es probable, esos son los números que él dio, Ujú. pero no tenemos ninguna confirmación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y si querés, antes de pasar al análisis del fenómeno político, de lo que está pasando en El Salvador, que es la instalación de una dictadura, hablemos rapidito, Pascal, solo de la jornada de ayer. Ayer fracasó rotundamente el árbitro electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha sido incapaz de brindar datos, empezó a arrojar resultados preliminares bastante tarde, después de que el presidente Bukele se proclamara ganador, después de que el presidente dijera que según sus datos tenía 85% de los votos y después de que él mismo dijera que había obtenido 58 de las 60 sillas en la Asamblea. Lo cierto es que no hay ningún dato oficial a esta hora. El Tribunal Supremo Electoral suspendió su recuento preliminar porque el sistema le estaba arrojando que había más votos que votantes en el país entero y municipio por municipio. Más votos que votantes. Ujú. Y por tanto suspendió el recuento preliminar. Esta mañana lo actualizó entre comillas, llegó al 70% de las actas en el recuento preliminar para presidente, pero nadie sabe de dónde han salido esos datos. Porque en la madrugada el mismo tribunal dijo que su sistema estaba fallando en tal medida que ordenó a las juntas receptoras de votos eh, que procesaran las actas manualmente y que esas actas manuales fueran llevadas al Tribunal Supremo Electoral y ahí se hiciera el recuento. Eh, es decir, que tampoco estas cifras que ahora vemos actualizadas y que están por debajo de 80% para nuevas ideas, aún así no son confiables. Y el problema no va a estar, Pascal, en los resultados de la elección presidencial, porque ya todos sabemos que el presidente Bukele cuenta con un mayoritario apoyo de los salvadoreños y que no va a tener ningún problema en ser reelecto, 70-80%. Creo que eso no será
objeto de disputa. El problema son los diputados, porque ahí sí están en juego 60 diputaciones para las cuales el presidente Bukele quiere todo el control y que aparentemente esto no está sucediendo. De tal manera que el presidente ayer violó la ley electoral y salió 2 horas antes del cierre de urnas a pedir el voto masivo a favor de sus diputados. Eso es lo que ha pasado. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha perdido ya toda credibilidad como árbitro legítimo de estos comicios. Estamos en una crisis electoral. ¿Tú dirías que se ha puesto a escoger a los salvadoreños entre sus libertades y su seguridad? Eh, Creo que lo has dicho muy bien, Pascal. Yo creo que los salvadoreños ayer decidieron enterrar nuestra breve etapa democrática y decidieron ceder sus derechos a cambio de seguridad y esto es absolutamente comprensible. Para alguien que vive o que ha vivido con la pistola de las pandillas en la cabeza en comunidades donde el Estado no ha tenido presencia, em, eh, la democracia, la constitución, son cuestiones demasiado abstractas. Sus urgencias inmediatas son que le quiten esa pistola de la cabeza. Ujú. Y ciertamente Bukele ha desarticulado a las pandillas. Después, por supuesto, de haber pactado con ellas. Bukele necesita el efecto de la reducción de tasa de homicidios, para eso pactó con los líderes de las pandillas, los liberó a algunos que han sido capturados, por cierto, en México y extraditados posteriormente a Estados Unidos, y nosotros mismos publicamos una investigación la semana pasada, documentada incluso con audios, de que la Policía Nacional Civil de El Salvador estaba intentando negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación para que raptaran a un líder pandillero que ellos mismos habían liberado anteriormente y lo devolvieran a El Salvador antes de que lo atraparan las autoridades norteamericanas. Es decir, estamos hablando de un gobierno que ha hecho pactos con organizaciones criminales, estamos hablando de un presidente que ha violado 6 artículos de la Constitución para poder presentarse a las elecciones, estamos hablando de un presidente que hoy controla los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que controla la Fiscalía General de la República, que controla el Ejército, que controla la Policía y que controla ya también el Tribunal Supremo Electoral. Estamos, Pascal, atestiguando el nacimiento de una dictadura en El Salvador. Bueno, anoche vimos una manifestación, bueno, una reunión de personas en la plaza central de San Salvador frente al Palacio Nacional. ¿Cómo describirías para nuestra audiencia, pues a quienes fueron ahí a escuchar el mensaje del presidente Bukele? Yo creo que hay un respaldo mayoritario legítimo para el presidente. Yo creo que el presidente, por eso te decía, independientemente de las cifras que no está arrojando el Tribunal Supremo Electoral, creo que nadie duda que el presidente Bukele ha conseguido el apoyo mayoritario de la gente. Y probablemente es la frase que me faltó agregar cuando decía asistimos al nacimiento de una dictadura, es con el aplauso y el apoyo de la mayoría de los salvadoreños que efectivamente creen el argumento del presidente de que era necesario tal concentración de poder, de que era necesario un presidente eh, capaz de violar la Constitución y violar la ley para liberarlo de las pandillas. Este es el discurso que los salvadoreños creen y que además pueden evidenciar en su vida diaria porque en sus comunidades ahora mismo no hay presencia de pandillas. Efectivamente, Pascal, esa gente que viste ayer en la plaza, me parece que hay un apoyo genuino, al menos de la mayor parte de los que yo alcanzo a ver y de la mayor parte de los salvadoreños, ciertamente. Carlos, yo tengo una concepción del periodismo pues probablemente la compartas, que aun si el gobernante tuviera una popularidad del 100%, pues el periodismo tiene que seguir haciendo su trabajo de revisión del trabajo de la autoridad, de comparación de los dichos de los políticos con los hechos, un compromiso con el Estado de Derecho, y creo que esto es irrenunciable, ¿no? A pesar de que una gran mayoría del pueblo salvadoreño pueda apoyar lo que está haciendo Bukele y se entienden las razones
por las que lo apoya, pues el periodismo tiene que seguir existiendo y tiene que seguir haciendo su trabajo crítico. ¿Cuáles son las condiciones para hacer esta labor en El Salvador hoy en día? Es muy complicado, Pascal. Lo primero que yo te diría es que por supuesto que coincido con lo que has dicho. Yo creo que los periodistas no estamos, el periodismo no está en un concurso de popularidad con ningún gobierno. Eh, lo nuestro es exigirle rendición de cuentas al poder y asumir una posición crítica ante el poder, lo ostente quien lo ostente, justamente por la naturaleza misma del poder. Antier, el vicepresidente Ulloa, ayer mismo, perdón, el vicepresidente Ulloa dijo que tenían que enfrentar a medios facciosos, que él y el presidente Bukele tenían que enfrentar a medios facciosos, entre los cuales citó a medios como el New York Times, a medios como El País, citó al Faro, citó a otros medios salvadoreños como Factum, y esa es la posición que han asumido. Hemos sido objeto de campañas terribles de deslegitimación por parte de este gobierno. Hemos sido espiados con Pegasus en nuestros teléfonos, acosos, amenazas, drones en nuestras casas. Ayer mismo el presidente Bukele, en su discurso de proclamación de victoria, eh, eh, acusó a los periodistas nacionales e internacionales de desear la muerte de todos los salvadoreños y lo señaló a los que estaban al fondo cubriendo el evento ante una multitud enardecida, lo cual me parece además poner en riesgo a los comunicadores. Me parece que está claro que en una dictadura existe la voluntad deliberada de no tener ninguna narrativa que compita con la versión oficial de nuestra realidad, y que en ese sentido ahora mismo el gran obstáculo o el único que le va quedando al presidente Bukele para imponer su narrativa y para imponer una voz única en el país es el periodismo. Somos nosotros quienes, ante el cierre absoluto de información pública, y perdón, digo nosotros, el periodismo salvadoreño, no solo nosotros el Faro, porque nos sentimos muy bien acompañados por otros medios, los que hemos destapado los escándalos de corrupción de este gobierno, el sistemático saqueo del Estado, las torturas en las prisiones del buquelismo. Lo hemos hecho los periodistas a pesar del absoluto cierre de acceso a la información pública que ha llevado a cabo el presidente Bukele. Ese es nuestro trabajo, pero entiendo que justamente por la naturaleza de un régimen dictatorial, autoritario, populista o como le quieran llamar, el periodismo se convierte en un obstáculo estratégico, en un obstáculo fundamental para ellos. Pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, Pascal. Pues hay vasos comunicantes, estimado Carlos, en diferentes países de América Latina, donde el periodismo está pues enfrentando situaciones semejantes, señalamientos desde el poder, desde la máxima tribuna del país en contra de la labor de comunicadores y pues simplemente dejar constancia aquí de lo importante es que haya voces críticas cuando se está caminando hacia una voz única en nuestros países. Es tremendamente importante para la democracia que medios como El Faro puedan seguir haciendo su trabajo y en ese sentido pues me da un enorme gusto platicar contigo y manifestarte de nuevo mi reconocimiento por el trabajo que hacen en El Faro. Muchísimas gracias por estos minutos, estimado Carlos. Al contrario, Pascal, te agradezco mucho la invitación, la oportunidad de conversar sobre lo que está pasando en El Salvador, sobre todo ahora que Bukele se ha convertido en un modelo para la derecha populista latinoamericana, sobre todo, para las tentaciones de acumulación de poder en todo el continente. Te agradezco muchísimo la oportunidad y un caluroso saludo también para todos, para toda tu audiencia. Igual para todos tus compañeros en El Faro, Carlos Dada. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro. Pues sí, el periodismo tiene que hacer su labor, aún con presidentes que se consideran o que son ultrapopulares.